Está bien lento el sistema. A ver, recién entramos a grabar. A ver, buenos días. Buenos días, no. Buenas tardes. Buenas tardes, alumnas, alumnos del tercero A. Innovación y emprendedurismo. Qué bien que estemos ahí. Tenemos ahí a SQ, ¿no? SQ, Lázaro Quiliano. Sandra Aide, Lázaro Quiliano. Muy bien. Sandra, ¿qué tal me escuchas? Sí, profesor, lo escucho. Lo que pasa es que el profesor anterior de la clase anterior todavía está en clase. Por eso Uy, seguro mis compañeros todavía no se conectan. no vale así, ¿eh? Sí, por eso yo me salí y entré a su clase, Ahí, profesor. ahí esperamos un ratito, pues que vayan acercándose. Está bien, profesor. Quería saber si me escucha bien, ¿no? ¿Me escucha bien? Sí, sí se escucha y se ve bien, ¿Me ve? profesor. Ya, Sí. correcto, gracias. Muy amable. Esperamos un ratito ahí que vayan entrando las pupilas y pupilos. Ay, ay, ay. A ver. ¿Ya van llegando? Nada. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo va? Adelante. A ver, esperamos unos segundos, no minutos, ¿ah? Segundos. ¿Qué profesor es el que termina, que no termina? Ya Hola, terminó, profesor. Buenas tardes. Ya terminó. ¿cómo están? ¿Pero qué? ¿Quién es? ¿Quién es? El profesor Wirce. Mario Wirce. Ah, muy bien. Mario Wirce. Yo lo conozco. Un ex pupilo mío. A su Mario Wirce. pupilo. Claro. Y buen pupilo. Buen pupilo es. A ver. Bueno, iremos comenzando pues, porque el tiempo va pasando. Miren, ya estamos aquí como cerca de 10 minutos. Mire, tenemos esta semana de nuestras clases, estamos avanzando a la semana cuarta, ¿no? Cuarta. Y tenemos este tema, brecha innovadora. La brecha. ¿Qué cosa es la brecha? ¿Hay brecha innovadora en el Perú o no hay? ¿Qué cosa es la brecha? ¿Para qué sirve la brecha? ¿Qué medimos con la brecha? Si es mayor la brecha, ¿estamos bien o estamos mal? Si es menor la brecha, igual, ¿estamos bien o estamos mal, no? Cosa como esa que me adelanto ahí a las preguntas que también estamos indicando aquí, miren esta parte.
aquí tenemos preguntas más, ya más específicas, ¿no? Por ejemplo, decimos acá, ¿qué es una brecha en términos generales? Nosotros ya debemos de estar pensando, y esta brecha es más evidente en todo, entre las personas, por ejemplo, entre alumnos y profesor, de hecho, hay una brecha. Entre profesores también hay brecha. Entre políticos de una y otra facción hay brecha. Entre empresas hay brecha, ¿no? Entre contabilidades, de alguna manera entremos a la contabilidad, entre la contabilidad de una MIPE y una pequeña, de una micro, una pequeña, hay una brecha. Entre la pequeña y la mediana hay brecha. Entre la mediana y la grande también hay una brecha. Y es mayor la brecha, de alguna manera, entre la micro y la gran empresa. Entonces, por ahí ya vamos dándonos cuenta que es esto de la brecha, ¿no? Es en realidad algo que nos separa, algo que mide el nivel de adelanto o de atraso que tenemos. La brecha está ahí. Se habla de brecha tecnológica, como decimos aquí abajo, de brecha digital, de brecha innovadora. ¿Podemos hablar de una brecha innovadora en el Perú? Y en relación con otros países, ¿cómo estamos en esa brecha innovadora? Generalmente este término brecha se mide en relación con otro. Tiene que haber algún elemento base, ¿no? Algún elemento base. Y entonces encontramos ahí que tomando como, por decir, si tomamos Estados Unidos y Perú, de hecho, pues quedamos relegados totalmente en la brecha innovadora, en la brecha tecnológica, en la brecha digital, en todo, ¿no? Porque estamos hablando del primer mundo y nosotros aquí, el tercer mundo, el mundo en desarrollo, como le llaman, ¿no? Estamos ahí, estamos prendiendo, en este caso no la brecha, sino la mecha. Estamos prendiendo la mecha innovadora y seguramente en algún día por ahí estaremos igualando a estos países, como ha sucedido en otros lugares, ¿no? Que comenzaron así de la nada y rápidamente en 10, 15 años están al nivel de los países más adelantados, ¿no? Se puede hablar de brecha tecnológica. Todo esto lo vamos a aclarar en el desarrollo del tema de hoy, ¿no? ¿Qué es la brecha digital, ¿no? Hoy por hoy mucho se habla de la brecha digital, ¿no? E incluso se dice que esta pandemia ha servido para acortar la brecha digital. O sea, hemos dado un salto, si bien es cierto, hay mucha gente que ha fallecido, siguen falleciendo, y en la medida que no nos cuidemos, podemos entrar también a esas estadísticas, desgraciadamente. Pero el asunto, digamos que en términos tecnológicos hemos dado un salto enorme, un salto cualitativo enorme, y se ha cortado la brecha digital entre países adelantados y nuestros países, entre el ciudadano común y, y el ciudadano tecnológico, digital, digamos, de nacimiento, ¿no? Entonces, por ahí estamos mejorando en esa parte, ¿no? A mayor brecha nos encontramos mejor o peor. ¿Cuándo cerraremos? En todo caso, la pregunta es, ¿cuándo cerraremos la brecha digital? Entonces, este término de brecha es como sinónimo de algo que nos separa, algo que nos diferencia, algo con el cual nos comparamos y estamos sobre o debajo de eso, ¿no? Entonces, seguramente en algún momento vamos a ir cerrando esta brecha, pero a medida que nosotros vamos avanzando, los otros avanzan también de otra manera, ¿no? Y entonces a veces es imposible, digamos, cerrar la brecha. Pero la intención, digamos, de cerrar está ahí.
todos queremos, ¿no? Todos queremos cerrar la brecha tanto innovadora como tecnológica, como digital, porque eso significa pues progreso, desarrollo, ¿no? Eso es progreso, desarrollo. Bien, vamos a los conceptos perdón, antes primero al temario que vamos a presentar, ¿no? ¿Qué es la brecha? Yo estoy adelantando ahí unos conceptos así muy ligeros, pero lo vamos a ver más técnicamente. ¿Qué es esto de la brecha innovadora? ¿Cómo es o cómo se concibe a la brecha tecnológica? ¿Es lo mismo brecha innovadora, tecnológica, que brecha digital? Tenemos que ver, cada uno tiene su entorno, cada uno tiene sus características propias, ¿no? Tendencia de la brecha innovadora y sus ciclos. Bueno, ya dije hace un momento que estamos en un gran momento innovador, ¿no? Y veremos pues cuál es la tendencia. ¿Cuál es la tendencia en eso, ¿no? El asunto es que esto suena, digamos, a contrario. Si bien es cierto, iremos solucionando esto de la pandemia, pero iremos avanzando menos tecnológicamente, porque es la pandemia que nos ha llevado así de golpe a entrar en muchos avances digitales, ¿no? Pero ahí hay que priorizar, pues. Eliminar la pandemia es lo prioritario, ¿no? Porque eso choca con la salud, ¿no? Las brechas estas innovadoras, tecnológicas, tienen que ver con la vida y todo eso, con la vida de la gente, la familia, las empresas, los gobiernos y todo eso, tanto que se habla de gobierno digital, ¿no? Tanto de las empresas como del Estado, ¿no? Pero sin embargo, por encima de la tecnología, de lo digital, está la vida, pues, ¿no? Luego estaremos hablando de la importancia de la brecha innovadora como factor de ventaja competitiva, ¿no? Esto sucede en los países, en las empresas también, ¿no? Y de hecho hasta en las personas, ¿no? En las personas, por ejemplo, actualmente para el trabajo docente, nos piden que mínimamente sepamos pues, manejar los términos de las plataformas, ¿no? Porque si no podemos hacer eso y no estamos en eso, no nos va a dar trabajo, al menos en este contexto pandémico. Posiblemente sin este contexto ya no hay tanta diferencia en ese sentido, ¿no? Por eso decía que esto de la pandemia ha traído, digamos, buenas cosas por un lado y nefasta por otro lado. El otro tema, la reducción de la brecha y el incremento de... O sea, quiere decir que eh, reducir la brecha significa adquirir activos en hardware, en software, ¿no? Tanto activos tangibles como intangibles, ¿no? Y en general estos son los llamados bienes de capital, ¿no? Si no compramos eso, si no tenemos eso, no podemos trabajar, ¿no? Con un celular chanchito, posiblemente no podamos, no lo sé, posiblemente, digamos, no podamos acceder a la clase del Teams, ¿no? Porque Teams es un poco pesado, por decirlo. O si no tuviéramos una PC o una laptop de alguna manera de última generación, tendríamos algunas dificultades. La inversión aquí es básica, tanto para las personas como para las empresas y naturalmente para el Estado, porque sin eso no estaríamos dando paso a la aplicación de la tecnología. Esto aquí me viene al recuerdo las miles de laptops creo que ofreció el gobierno y que parece ha comenzado a entregarlos al menos algunas en algunos lugares de provincias. Pude ver el otro día el noticiero y eso está muy bueno,
pero lo hace después de 8 meses, ¿no? Prácticamente cuando ya estamos a puertas de entrar o de volver, digamos, al momento anterior de la pandemia, ¿no? Bueno, son cosas que pasan, pues, ¿no? A veces las prioridades, a veces en eso de las laptop o tablet del Ministerio de Educación hubo varios inconvenientes en el sentido que le salieron mal los contratos, me parece. Una empresa que les ofreció algo y luego a mitad de camino le dijo que no podía cumplir o que tenía dificultades, ¿no? Cosas que pasan pues, en el campo de los negocios. Y entonces el Estado no pudo obtener esos bienes de capital para asignarles o donarles a las personas o de, que tenían estas falencias, ¿no? Incluso, digamos, en la universidad creo que han entregado medios, ¿no? Algunos, algunos, ¿cómo le llaman esto? Algunas USB, creo, ¿no? De acceso a Internet. Eso es también, es un bien de capital, ¿no? Porque el Estado le ha costado comprar eso. Y el Estado asume el servicio de Internet de ese producto, ¿no? Entonces, ahí está. El asunto, digamos que cada vez debemos procurar reducir esa brecha, ¿no? Y en la medida que podamos invertir más y más y más, podemos estar mejor, ¿no? Bien, lo último, la reducción de la brecha y la mejora de la rentabilidad de la empresa. Claro, en la medida de que una empresa demuestra, digamos, que es más tecnológica, más digital, puede incrementar sus ventas en forma directa, por delivery, por internet, en consignación y cualquier otra forma, ¿no? Y eso hace que aumenten los ingresos y como consecuencia de eso hay que reducirle los gastos y se obtiene la famosa rentabilidad, ¿no? La rentabilidad. Y esa rentabilidad es el beneficio, ¿no? Es el beneficio, la ganancia de comparar los ingresos frente a los costos, ¿no? Si tengo 100 como ingresos y tengo 50 como costos o gastos, naturalmente tengo una utilidad de 50, ¿no? De 50. Y esos 50 significa, digamos, un alto grado de rentabilidad para una empresa. Y esa rentabilidad va a redundar en la marca, en un producto, en la confianza en el mercado, en la seguridad de que un cliente tenga el bien o el servicio que solicitó, ¿no? En eso se transforma todo esto, ¿no? Las competencias, comprender, ¿no? Hay que comprender esto de la brecha, ¿no? La brecha, que no es nada de mecha, ¿no? La brecha como sinónimo de diferencia, ¿no? De algún vacío que hay ahí entre uno y otro. Algo que hace que uno sea mejor que otro a nivel personas, a nivel empresas, a nivel países, ¿no? Esto se da a todo nivel, ¿no? Comprender, ¿no? Comprender por acá y comprender todos los aspectos del temario que nos toca ver. Valorar en este caso la importancia de la brecha, de reducir la brecha en todo caso. Valora la reducción como podemos ver ahí, ¿no? Es muy importante en este caso la reducción. No, no es mejor aumentar la brecha, ¿no? La brecha tiene que disminuir, la brecha tiene que desaparecer para que estemos al nivel del otro con el cual nos comparamos. Si es Perú con Ecuador, posiblemente nosotros tengamos algún desarrollo más, supongo, ¿no? Aun cuando en alguna cosa podría ser, ¿no? Frente a Chile, de repente estamos mejor en algunas cosas, pero peor en otras. Igualmente, si nos comparamos con cualquier país sudamericano, ¿no? Ya compararse con países del primer mundo ya es un reto mayor, ¿no? Lo podemos hacer, porque en esto vale. El otro día leía por ahí
y les cuento, leía un meme que decía, entre, entre, entre amigos, el meme decía, los amigos no compiten. Y eso es tan falso como toda la falsedad, si cabe la expresión, ¿no? Porque en realidad la competencia es ahí, y competir no es malo. Competir es confrontarse uno frente al otro, y estamos compitiendo diariamente entre docentes, entre alumnos, entre trabajadores, entre hijos, entre hijas, entre todos, entre ciudadanos, estamos compitiendo, ¿no? Y no, y no podemos eliminar la competencia por más amigos, por más parientes que sean. La competencia está ahí, ¿no? Y más bien debemos valorar la competencia del otro, que no lo tenemos nosotros, para que eso constituya un reto a seguir, ¿no? Porque no puedo pretender, digamos, que el otro reduzca su competencia para que sea igual a mí. Es al contrario. Yo que estoy en menor competencia o con menores competencias tengo que buscar alcanzar al otro. Y no solamente alcanzar, sino sobreponerme, ganarle. Así marcan los negocios, ¿no? En el mundo de los negocios hay una tremenda competencia. Y un banco no va a esperar que el otro lo iguale, ¿no? Sino que este que está mejor inmediatamente sigue adelante, ¿no? Y el otro seguirá avanzando también en la medida y se igualan mejor aún. Habrá nuevos retos para quien digamos, saca a relucir sus mejores desafíos, ¿no? En tanto así funciona, ¿no? O sea que los memes no son tan verídicos, ¿eh? No hay que creer mucho en ellos, ¿no? Hay un meme también, y aprovecho ahí para comentar, hay un meme que dice, y muchos lo aplicamos, ¿no? ¿Cómo se llama esta? Hay una expresión, uy, me olvidé, ¿no? Una expresión que tiene que ver con la sumisión, algo de la sumisión, ¿no? La gente sumisa, ¿no? La gente sumisa, ¿no? Bueno, el asunto, digamos que a veces cuando uno se presenta así como sumiso, te toman el pelo, abusan de ti, ¿no? Entonces, por eso que el ciudadano tiene que a veces mostrarse altivo, desafiante, amenazador, ¿no? Como para que no te pisen el poncho, como se dice, ¿no? Y es así el mundo de la competencia, ¿no? A mí, en términos generales, por ejemplo, me gusta cómo se comportan los argentinos, ¿no? Los argentinos tienen un tremendo ego, ¿no? Y los peruanos tenemos el ego hasta la pata, ¿no? No tenemos ego, de alguna manera no tenemos ego, o nuestro ego es mínimo, ¿no? Nos falta tener más ego, nos falta tener más ego, creer en nosotros mismos, autovalorarnos y exagerar en los valores que tenemos. Creérnosla, profesor, creérnosla. Esa es la expresión. Esa es la expresión, ¿no? Hay que creérnoslas y de acuerdo con eso, digamos, vamos avanzando. Porque si uno va a parar, digamos, ahí sumiso, agotado, asustado, arrinconado, no hace nada. Y ojo que cuidado que ahí, por ejemplo, esa sumisión se da mucho en la carrera contable. A veces vemos al contador ahí metido en un huequito por ahí que no levanta la cabeza como para que no lo llamen, ¿no? Como para que no lo comprometan, ¿no? Y efectivamente, como hace que pues no lo ven y nunca, digamos, eleva, eleva su ego propio, lo competitivo que puede ser la función que realiza y todo eso, ¿no? Entonces hay que cuidar esas situaciones, ¿no? Entonces, tenemos estos temas aquí para desarrollar y vamos ahí con esto de la brecha, ¿no? Al costado derecho podemos ver ahí
una rajadura que parece ser la falla de San Andrés. No sé, ustedes han escuchado ahí de la falla de San Andrés en Estados Unidos. Ahí hay un- una rajadura de la tierra, ¿no? Que separa una parte por acá y otra parte por acá, ¿no? Un tanto esa división es lo que crea la brecha. Esa es la división que crea la brecha. Unos que están posiblemente muy bien por acá y el otro que está muy mal por acá. Cada uno con su signo. Como más ahí, que está mejor, y como menos, que está mejor. Así se presenta la brecha. Lo que está a un lado y lo que está al otro, ¿no? Y vamos a ver el concepto. Dice, abertura o grieta especialmente hecha en una pared. Bueno, esto, digamos, en términos naturales, en términos comunes, digamos. Luego dice, la artillería logró abrir una brecha en la muralla. Son sinónimos de brecha, ¿no? Luego también se entiende como brecha una herida, especialmente en la cabeza. Bueno, si a alguien le rompe en la cabeza, también podría ser ahí. Y luego dice impresión fuerte de dolor también. Distintos conceptos que se encuentran, digamos, en la bibliografía que se consulta, ¿no? Pero luego vemos aquí abajo otros conceptos. Rotura o abertura que hace en la muralla o pared la artillería u otro ingenio. Eso en el caso, un término militar, ¿no? Un término militar, ¿no? Cualquier abertura hecha en una pared o edificio, impresión que hace en el ánimo alguna cosa, separación y diferencia, difícil de salvar. Este es el término o este es el concepto que nosotros queremos para este caso. Los otros son conceptos genéricos, generales, utilizados en la rutina de la vida. Pero para nuestra asignatura, en el marco de la innovación, es esta. Es la separación o diferencia que hace que unos estén en un lado y otros estén en el otro lado. Unos que saben más y otros que saben menos. Unos que están mejor y otros que están peor, ¿no? Unos que están con mucha tecnología y otros que están con poca tecnología, ¿no? Entonces, para nuestros efectos, ese es el concepto que queremos dar a mostrar como sinónimo de separación, diferencia, distancia, ¿no? Que, que agrega, dice acá, dice, difícil de salvar, ¿no? Bueno, dada la voluntad de la gente, hoy no hay nada difícil de salvar, ¿no? Vemos como, a veces vemos por los distintos medios, cómo, cómo ha ido avanzando la China, ¿no? Este país, la China. Vemos que antes que no tenía nada de tecnología y ahora vemos cómo hace unos puentes de 1000 metros, 2000 metros, que hace puentes en el mar, ¿no? Que hace, no solamente en la China, sino en otros países, los árabes también, que han hecho ciudades ganándole espacio al mar. Japón, mucho antes, incluso hizo un Islas, aeropuerto. islas artificiales, profesor, Claro, aeropuertos claro. grandes. Ujú. Japón justamente hizo un aeropuerto hace muchos, muchos años, ya como 20, 30 años, un aeropuerto ahí en el mar, ganando el espacio. Efectivamente, así es. Así es lo que dice a ti de Julia, ¿no? La delegada. Muy bien. Entonces, hay que ir, primero hay que identificar cuán separados o cuán diferenciados estamos de los que llevan la punta, digamos, en esto, en términos de competitividad. Porque sabiendo eso, es que tenemos que avanzar. Eso técnicamente se llama hacer el diagnóstico. Primero diagnosticamos cómo estamos, cuál es nuestro sitial, nuestro nivel, qué es lo que tenemos. Y después ya nos comparamos. Y a partir de ahí se procura hacer el salto cualitativo, pues.
como lo hizo en un momento Hong Kong, muy utilizada para los ejemplos de avance, digamos, ¿no? Y así otras ciudades, ¿no? Que han ido avanzando vertiginosamente, tanto en términos de materiales como tecnológicos, como de comunicaciones, etcétera, ¿no? Aquí tenemos ya también aquí otros conceptos de brecha, ¿no? Y podemos ubicarnos por acá. Esto de la rotura, lo dejamos que descanse ahí. La rotura en combate, términos militares. Por acá. El concepto de estos que podría, digamos, adecuarse a lo que queremos nosotros, podría ser este, ¿no? Podría ser este con las ecuaciones correspondientes, ¿no? Un resquicio por donde algo empieza a perder su seguridad, ¿no? Es decir, algo que vemos que está mal frente a otro que está bien. Algo que nos diferencia y que nos hace pensar que estamos en pérdida frente a otro que estaría en ganancia, si cabe la expresión correspondiente, ¿no? El resto son conceptos naturales, comunes que se pueden dar, ¿no? Y aquí ya viene ya el concepto, digamos, más empresarial, ¿no? Concepto más empresarial. Es la diferencia entre el servicio esperado, la diferencia. En términos general, brecha. Brecha, en términos generales, podríamos conceptuarlo como sinónimo de diferencia, ¿no? Como sinónimo de diferencia. Aquí se marca la brecha, la diferencia, ¿no? El hecho de estar debajo o encima de otro. El hecho, digamos, de no estar a la par. Entonces dice, es la diferencia entre el servicio esperado y el servicio recibido, ¿no? Esto es natural aquí en el Perú. Hay una brecha tremenda, pues, entre lo que dice una empresa y lo que quiere el cliente, ¿no? Generalmente termina haciéndose lo que dice la empresa y que es sin generar, sin generar el valor agregado o sin llenar las expectativas del cliente. Y dado que no tenemos oportunidad económica para, para hacer uso de un bien o de un servicio de otra manera, tenemos que recurrir a lo que hay, ¿no? Pero en general, entonces, brecha vista como sinónimo de diferencia. Y se puede dar tanto en bienes o como en servicios, en el campo de los negocios. Se puede dar en el campo tecnológico como el campo no tecnológico. Se puede dar en todo, ¿no? Hasta en la forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, hay una expresión que dice, ¿cómo se dice esa expresión de que uno es asequible a toda idea? Hay una expresión por ahí que ahorita se me fue, ¿no? Una expresión que siempre lo dicen y es en inglés, pero la traducción de alguna manera indica que uno, digamos, que acepta todas las ideas de la gente. No es renuente a escuchar a uno ni a otros, ni al rico, ni al pobre, ni al medio rico, ni al cholo, ni al indio, ni al chino, ni al hindú, ni a nadie, ¿no? Sino que es uno, mente abierta, ¿no? Mente abierta. Hay gente de mente abierta frente a... Open mind, profe. ¿Cómo? Open mind. Claro, sí, esa es la expresión en inglés, open mind, sí. Se me, se me había, se me había ido. Mente abierta, open Mente mind. abierta, sí, mente abierta. Entonces, entre una mente cerrada y otra mente abierta, naturalmente hay una brecha. Y eso está aquí en nosotros, en la gente, ¿no? Incluso en nuestro medio peruano, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que ve normal que tengamos un presidente coimero y otro
Y mucha gente, seguramente, que está pues desesperada por esta situación, porque rompe su moral, rompe su ética, rompe la legalidad, rompe la formalidad, rompe todo, ¿no? Tener así a una persona, ¿no? Aunque, aunque sea solamente sindicada como tal, aunque falte, digamos, un juicio para eso, pero ya el hecho de que la fiscalía tilde así al, a la persona del presidente, ya significa, digamos, que algo, ¿no? Y entonces esas diferencias están ahí y están en la gente, ¿eh? Incluso, por ejemplo, también hay acusaciones entre lo de izquierda y lo de la derecha. Lo de la derecha se cree que son mente abierta, que son pro-libertarios, los libertarios incluso se llamaron, y en el otro lado, o lo de la derecha la acusan a lo de la izquierda, que son cerrados, que se quedaron en la doctrina de Carlos Marx, que se quedaron ahí en el tiempo y que el muro de Berlín, pese a haber caído, no hizo mella en ellos. Y entonces se crean ahí, se crean brechas de cómo ver el mundo, ¿no? Aun cuando últimamente vemos que el mundo avanza hacia lo socialista, y veamos el mapa latinoamericano. En Argentina, presidente socialista. En México, presidente socialista. Ahorita en Bolivia, la semana pasada, el domingo pasado, acaba de ganar un socialista y vuelve, digamos, otra vez el socialismo. Donde no se habla de socialismo es únicamente en el Perú. Aquí sí nos hemos cerrado con los derechistas y corruptos y ahí damos vuelta con ellos. Y podemos ver que todos los que han sido presidentes han sido así, de esa tendencia derechista, y todos son corruptos y están presos o están a punto de estarlo, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan, son pareceres ahí de tendencias políticas y que van creando brechas. Y entonces algunos se creen mejor que otros y algunas veces lo son, otras no. Bueno, si son, entonces hay una brecha. Pero si no lo son, pues hay una brecha falsa también, porque eso también se puede dar, ¿no? Como hay, por ejemplo, gente que se cree sábelo todo y no necesariamente lo sabe, ¿no? Sino que simplemente es una forma, digamos, de expresar, ¿no? Como se le acusa, por ejemplo, a este periodista que Philly Butter, ¿no? Philly Butter siempre aduce que él sabe de deporte, sabe de política, sabe de aspectos sociales, de aspectos de todo, ¿no? Se jacta, pero no creo, digamos, que sea tanto eso, sino que se ha generado esa idea y la gente, digamos, cree, ¿no? Pero un periodista, por lo general, en realidad, todos los periodistas saben de todo, ¿no? Sino que a veces por conveniencia no dicen lo que saben o callan incluso. En el periodismo callar a veces es por algo, no se callan por gusto. En el periodismo a veces eh, cuando callan es para proteger a alguien. Y cuando hablan diciendo directamente en favor de eso, obviamente están defendiendo eso. Y ambos casos están mal, ¿no? Pero todas esas cosas se dan pues ahí como brechas, ¿no? Como brechas que están en el ciudadano, en la gente. Por eso que lo menciono, ¿no? Ahí están, esta es una expresión, digamos, de la brecha, ¿no? La rajadura que se habla, digamos, el puente que separa, la falla de San Andrés que mencioné podría ser esto. El hueco, el hoyo, la zanja que separa, digamos, puede ser a este ciudadano común que está acá, que no sabe, que no ha visto o que no tiene recursos. En nuestro medio pasa eso. El peruano es bien hacendoso, como se dice, ¿no? El peruano es bien hacendoso. Lo que pasa es que le falta recursos, ¿no? Le falta recursos para entrar, para sintonizarse, digamos, en este otro mundo que de alguna manera representa la computadora, pues representa la tecnología, ¿no?
Pero no es solamente la computadora, la tecnología está en todo, ¿no? La tecnología muchas veces lo vemos al abrir una puerta, la tecnología lo vemos en la conservación de nuestros alimentos, al calentar nuestros alimentos, al lavar nuestra ropa, al planchar nuestra ropa, hasta la cama, digamos, a veces ahora, hoy por hoy es tecnológica, ¿no? Se mueve solita. Y entonces hay mucho avance tecnológico ahí, en todo, en todo. Posiblemente cada uno hay una computadora, ¿sí? Tiene que haber un software de todas maneras, porque es el software que permite, digamos, abrir la puerta, cerrar la puerta, que funcione uno u otro aparato, ¿no? El asunto, digamos, aquí, en términos específicos, es eliminar esta brecha. O sea, esta brecha debemos aquí sacarlo, eliminar eso. Y estar en un mundo igualitario, donde todos tengamos la posibilidad de utilizar medios tecnológicos y que la tecnología esté al servicio de todos, como está haciéndolo en este momento, en estos momentos pandémicos, ¿no? Hay muchos lugares, incluso en Lima, ¿no? Muchos colegios de Lima que pensaban, pues, el año 2050 de repente estar, digamos, con aulas inteligentes, aulas tecnológicas, ¿no? Y esto ha avanzado, digamos, rápidamente, que ahora, digamos, se utiliza la televisión como medio de aprendizaje, la radio como medio de aprendizaje, y ni qué decir, pues, las redes con la computadora correspondiente, ¿no? Pero el reto entonces es ese. Re- Primero, reducir la brecha, porque no es fácil eliminarlo. Ir reduciendo poco a poco esa brecha que nos separa a la gente. Primero entre la gente y luego, digamos, entre los negocios y luego a nivel de los países, ¿no? Y de esa manera estaremos, digamos, en un empate tecnológico, en un empate digital, si se quiere, y ahí sí agárrenlo, ¿no? Porque el peruano, la peruana, siempre que me refiero al peruano, es a la peruana también, ¿no? Lógicamente, de una manera, hay muchas mujeres que manejan tecnología, operan medios y están a veces mucho más preparadas tecnológicamente y además a la mujer dice que tiene un sexto sentido y ese sexto sentido no es que sea un invento, ¿no? Sino que se da pues, aprovecha ese instinto natural que tiene para sacarle más provecho a, a las cosas en general y a la tecnología en particular. Ahora estamos aquí, ¿cómo analizar la brecha? Bueno, ya dije hace un momento, hay que hacer un diagnóstico. Primero dije, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico y saber cómo estamos, dónde estamos, en qué nivel estamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos, ¿no? Y a partir de ahí, mirar, digamos, nuestro bolsillo, nuestras finanzas, ¿no? En el caso del país, mirar, digamos, su presupuesto, ¿no? Y preguntarle a la sociedad si está en capacidad, digamos, de soportar un tributo más o una línea porcentual más de tributos para, digamos, pedirle más y poder, digamos, hacer, hacer que la brecha se reduzca, ¿no? Entonces, se deben plantear la siguiente pregunta para hacer este análisis. ¿Cómo se compara el perfil estratégico deseado con el actual? Para eso tenemos que hacer, como acabo de indicar, un diagnóstico y saber dónde estamos. Y luego hacer un plan estratégico hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y entonces ahí establecemos la diferencia. ¿Qué nos falta? Nos falta maquinaria, equipos, nos falta redes, nos falta computadoras. ¿Qué nos falta, no? Luego, ¿cómo se ajustan las líneas de negocios planeadas, ¿no? Planeadas hacia futuro, con las existentes y con los recursos tanto actuales como planeados? Ahí pues comparando, digamos, comparando lo que tenemos
y con lo que queremos tener, estamos comparando eso, el negocio existente con el negocio planeado o negocio futuro, ¿no? Entonces, solamente haciendo eso, y en todo momento estamos hablando ahí del diagnóstico, porque diagnosticar es cómo estamos, y se diagnostica lo que tenemos, lo existente, ¿no? Se diagnostica lo existente. Y luego, habiendo aprendido de lo que vemos, hacemos un plan y establecemos la diferencia que tenemos ahí. ¿En qué parte de los indicadores clave del éxito se halla la organización, ¿no? Claro, habiendo analizado lo anterior, ya podemos darnos cuenta dónde estamos. ¿Cómo estamos en hardware, ¿no? ¿Cómo estamos en software, ¿no? ¿Cómo estamos en medio de comunicación, ¿no? ¿Cómo estamos en TIC, ¿no? Hoy muy común hablar, aquí entra las famosas TIC, pues, ¿no? De todas maneras, por acá entra las famosas TIC. La tecnología, ¿no? De la información y la comunicación, ¿no? TIC, las TIC. Tecnología, información y comunicación. Si no tenemos tecnología, la información no va a ser la adecuada. Y si tenemos tecnología y tenemos información, entonces podemos hacer una adecuada comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, entre empresas, entre países, entre todo, ¿no? Mueve. Las TIC mueven todo, ¿no? En la educación estamos hablando de TIC. Todas estas presentaciones, ahí inserto están las TIC. ¿Cuáles son las estrategias, y estoy abajo, actuales? O sea, de lo que tenemos, lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Y qué significado tiene para la capacidad de la empresa a ejecutar otras nuevas? Claro, o sea, ¿en qué medida nos va a ayudar lo que tenemos? Estrategia es cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo las cosas actuales? Y eso que ya estamos haciendo nos puede servir, digamos, para dar un salto cualitativo. Obviamente que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita hemos dado un gran salto digital porque ya teníamos una base, ¿no? Ya teníamos una base, ¿no? Y la gente que veníamos manejando la computadora, más o menos por ahí, en una u otra cosa, como estudiantes, ni qué decir, como profesores igual, ¿no? ¿No? Y entonces no ha sido tan difícil ah, encontrarnos en estas plataformas porque ya tenemos la base. Si no hubiéramos tenido esa base, hubiera sido más difícil. Como puede ser, digamos, para un campesino o una ama de casa que no tuvo la oportunidad, digamos, de, de tener un celular, de tener una computadora, ¿no? Y entonces verlo recién a estas alturas y ver cómo otros se comunican, ahí es el gran de la brecha, ¿no? Pero ya teniendo una base, es muy fácil anclarse a otro mejor, ¿no? Por ejemplo, de lo que hemos avanzado en momentos pandémicos, hemos tendido las bases para mejorar y estar a la par con el primer mundo, al menos en el campo de las comunicaciones. Nos faltará, digamos, el campo de equipamiento empresarial. Por ahí es un tanto difícil, es un tanto más difícil porque hay que invertir, ¿no? Hay que invertir. Y las inversiones no se hacen pues soñando, se hacen, digamos, sacando el dinero del bolsillo o prestando dinero de los bancos. Y a veces los bancos no te dan porque no genera confianza en el sistema, ¿no? Entonces ya es un tema aparte, ¿no? Ya arrastra, digamos, a otras situaciones, ¿no? ¿Qué tan diferente es la cultura existente de la que se requiere? O sea, ¿cuán diferente somos o seremos entre lo que queremos de aquí al 2025 y lo que estamos viviendo en este momento, ¿no?
Lógicamente que en este contexto cada año vamos avanzando, ¿no? Cada año y vamos avanzando para mejorar, ¿no? No para desmejorar, ¿no? Porque a veces hay avances negativos, hay avances negativos. No todo marcha, digamos, igual. En el campo negativo, por ejemplo, esos actos de corrupción que estuve mencionando, ¿no? Y esto es otro peor, por ejemplo, estos jóvenes, 5 jóvenes que han violado a una señorita, ¿no? O sea, mientras todos nos esforzamos por generar valores, por hablar de moral, por hablar de formalidad, de legalidad, ¿no? Sin embargo, por ahí encontramos esas situaciones, ¿no? No todo es perfecto, no todo es perfecto. Vivimos en un mundo, digamos, tan cambiante, incluso las personas. Hay dichos, incluso dice, cara vemos y corazones no vemos, algo así, ¿no? Un dicho. Y eso es lo que pasa a veces, ¿no? Y estos jóvenes eran amigos, o son amigos. Bueno, ya no serán amigos ahorita. Eran amigos de esta señorita, ¿no? O sea, eran de su entorno, eran eran de su grupo, yuntas, como se dice también en la jerga, ¿no? Y digamos que hayan caído así en esa situación, ¿no? Absolutamente contrario a lo que se busca en un mundo, digamos, carente de valores, ¿no? Vivimos en un mundo así carente de valores, totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Y que se dé esta situación, eso nos golpea más aún, ¿no? Más aún, los pocos que avanzamos ahí, ¡boom!, se trae abajo todo eso, ¿no? Aun cuando, digamos, esto no es un caso que se da, incluso un caso similar se dio en España, creo hace como 3 4 años, ¿no? 3 4 años que salió la denuncia, porque creo que el caso se dio mucho más antes. Y entonces encontramos ahí esos desfases en en los avances que da la sociedad como tal en el campo tecnológico frente a los atrasos que se tiene como persona, como gente, como ente social, totalmente negativo, ¿no? Pero claro, esas cosas no se van a ustedes, pero no está de más recordarlo, digamos, como ejemplo que no se den, ¿no? Que no se den, que no se repitan nunca más. Vamos a ver. Ahora tenemos aquí un, una pirámide que permite, digamos, graficar, pues, cómo se puede ir avanzando, ¿no? Cómo se puede ir avanzando. Este es aplicado a una empresa, ¿no? Por este lado, miren, por este lado de acá, por este lado derecho, ¿dónde está el cursor? No lo veo, ¿no? Y acá está. Por acá dice tipo de innovación. Todos esos puntos que se mencionan son son los avances innovadores o tecnológicos que se van dando. Al lado izquierdo nos habla aquí de la brecha tecnológica. ¿Y por qué? Dice que arranca de ahí hacia arriba. O sea, esa es la diferencia. Esa es la diferencia en la brecha. De esa parte media hasta arriba, hasta la parte superior de la pirámide, ¿no? O del triángulo, ¿no? Pero ¿eso qué quiere decir? Que esta parte es la común a todas. Que esta parte es la común a todas. Y esto hace referencia a la capacidad tecnológica en América Latina. La capacidad tecnológica en América Latina, ¿qué quiere decir? Que hay muchas, hay muchas plantas, hay muchas plantas, empresas, ¿no? Que tienen de una u otra forma actividades de ingeniería adaptadas, ¿no? Que llevan a cabo mejoras menores en sus productos, en sus procesos, y eso es lo rutinario en ellos. Eso lo hace la mayoría de empresas. Se deduce aquí de esta presentación, ¿no? Pero aún así
aunque se parezca, digamos, en todas, sin embargo, significa un tipo de innovación eso, como está en el lado derecho. Ya significa un tipo de innovación. Pero, ¿cuál es lo que nos separa, digamos, de un mundo más adelantado, del primer mundo? Aunque no dice aquí que se compara con el primer mundo, pero se sobreentiende, ¿no? Se habla de América Latina y el Caribe, somos tercer mundo. Y nos están comparando ahí indirectamente con el primer mundo. Y nos habla aquí de un elemento, dice, mejora mayores. O sea, no solamente mejoras menores, ahí parchando, soldando, limpiando algo, ¿no? Sino cambios bruscos, si fuera el caso, mejoras mayores. Mejoras mayores es cambiar un proceso productivo, es cambiar de matriz energética, si fuera el caso. Por ejemplo, dejar el petróleo e ir a la electricidad, o dejar la electricidad que se, que se, que se, que se crea por el movimiento del agua a la electricidad generada por la luz solar, por ejemplo, o por el viento, en algunos casos, ¿no? O sea, esos cambios deben darse, ¿no? Por eso dice mejoras mayores de productos y procesos. Cuando habla de procesos, habla de una planta, un negocio, de sus procesos productivos, su proceso comercial, su proceso de servicio, ¿no? Y cuando habla de productos, está hablando, digamos, de determinados bienes que se producen o de determinados servicios que se prestan. Luego, eso sería un primer punto para marcar ya una brecha tecnológica. Un segundo punto que nos lleva más, que nos acerca más al primer mundo, ¿no? Productos y procesos nuevos a escala mundial. Productos y procesos a escala mundial. Mucho se habla de producciones en serie, ¿no? Mucho se habla, digamos, de producciones de fábricas automatizadas, ¿no? De fábricas robotizadas, por decirlo. De eso se está hablando, ¿no? Pero ya no solamente para una localidad, ni siquiera para un país, sino a escala mundial. Lo que hacen los americanos, lo que hacen los chinos, los japoneses, los coreanos y muchos países, ¿no? Muchos países del primer mundo, ¿no? Y que todo eso, toda esa producción lo hacen con nuestras materias primas. Ojo ahí, ¿eh? O sea, nosotros le damos materias primas y ellos nos venden otra vez esas materias primas, pero ya en un producto terminado. Y, no, y nos salen cobrando pues 10 veces más la materia prima que le vendimos y 100 veces más por el hecho de que lo hayan convertido en un producto terminado. En un reloj, en una computadora, en un vehículo, en cualquier artefacto, ¿no? I+D se refiere a investigación y desarrollo. I+D en términos de innovación es investigación y desarrollo. Indirectamente nos está diciendo que lo que diferencia a una situación básica que pueden tener los países es que se haga mayor investigación, porque eso no va de hecho no va a llevar a un mayor desarrollo. Por eso dice investigación y desarrollo básico y aplicado, digamos, como y nos ubica ahí como una suerte de frontera. ¿Frontera entre qué? Entre lo que podemos lograr y lo que es el mundo de la competitividad, ¿no? Entonces, a mayor investigación, va a haber, digamos, menos brecha. A mayor desarrollo, igualmente, menos brecha
tecnológica, digital, innovadora o brecha de cualquier tipo, ¿no? Es muy importante ir reduciendo esa brecha, ¿no? Bien, vamos a ver, como dice, videíto manda. Vamos a ver algún videíto también para ir matizando aquí. Si hablamos de TIC, tenemos que utilizar todos los medios que tenemos por acá. Vamos a ver. Primero por acá nos ubicamos un ratito. Ujú. Un ratito que el sistema ahí se está adecuando a la presentación. Como hemos estado un rato ahí por el otro medio, entonces nos ha sacado un poco, nos ha sacado aquí. Bien, ahora sí vamos a compartir. Pues ya estamos ahí a punto de compartir. Y este es un video que se llama pues la brecha tecnológica, ¿no? Y aquí tenemos aquí al maestro Rolando Bustamante, ¿no? Que nos va a mencionar algunos términos de esta famosa brecha. Atentos a lo que dice. Ah, pero un ratito. Me faltó compartir el audio. Siempre se me pasa en este Teams el famoso audio. Ya, ahora sí. A ver, un ratito. Está calentando, está calentando. Hola, en esta ocasión quisiera platicarles un poquito acerca de la brecha tecnológica y bueno, lo más prudente para empezar es explicar qué es esta brecha tecnológica o qué es una brecha tecnológica. Podemos decir que es la diferencia que existe entre individuos y o sociedades del conocimiento y capacidad de acceso a la tecnología. Esto se da por diferentes factores, ¿no? Que pueden ser socioeconómicos, edad, educación, demográficos, culturales, tal vez puedan existir algunos más. Y bueno, esto afecta en el sentido de poder tener acceso por estas razones o por estos factores a la tecnología. Los dos más importantes bajo una perspectiva personal son los factores socioeconómicos y el factor de edad. En los factores socioeconómicos, bueno, es no tener suficiencia económica o no tener recursos para adquirir tecnología. Es decir, yo no tengo el dinero suficiente para adquirir tecnología y bueno, voy quedando en un lado de la brecha, ¿no? También otro factor que es un poquito más social, tengo los recursos económicos, pero en mi sociedad no existe la tecnología a la que quiero acceder, ¿no? Podríamos hablar de que, bueno, yo quiero el teléfono celular que está de moda en Estados Unidos. Bueno, aquí no existe y no lo puedes tener. A lo mejor puede ser el caso. Y bueno, me voy y me lo compro en Estados Unidos. Bueno, ve, cómpratelo en Estados Unidos, pero finalmente vienes aquí y no te va a funcionar. Entonces, en ese sentido es una cuestión social. En mi mundo, ¿sí?, donde me desenvuelvo, no existe este tipo de tecnología, por lo cual no tengo acceso a ella y voy quedando, de cierta forma, en un lado de la brecha, ¿no?, de los que no tienen acceso a esa tecnología. El otro que les comentaba que es muy importante es el factor de edad, ¿no? Aquí podríamos hablar de migrantes tecnológicos o nativos tecnológicos, también hablando de migrantes digitales o nativos digitales. Se dice que la gente adulta, en realidad, pues le cuesta más trabajo el comprender y acceder a la tecnología, aun cuando tenga las posibilidades, pues no le gusta tener un celular nuevo porque no le entiende. Y un joven, sin embargo, un niño, desde tempranas edades ya se encuentran trabajando con
sus tablets ya ahí con los videojuegos, con los celulares, se la pasan todo el tiempo, el internet, viven ya con la tecnología. Y esto, bueno, más que decir, este es un término que aquí les pongo principalmente porque existe, ¿no? El de migrantes y nativos tecnológicos o digitales, pero en realidad no estoy al 100% de acuerdo con él. Simplemente es qué tan acostumbrados están las nuevas generaciones a los cambios. Si nos ponemos a reflexionar, en un momento dado, un joven, por ejemplo, entre 20 y 25 años, hablando de música, ya cambió 4 veces de tecnología, ¿no? Empezó tal vez a su temprana edad a escuchar música, le ponía a sus papás ahí un cassette. Después de ahí, del cassette, pasó a los compactos, a los discos compactos, y de ahí a la música digital. Y de ahí, bueno, ya se acostumbró que además en sus dispositivos de música digital ya puede hacer muchas cosas, que tiene su cámara fotográfica, puede entrar a Facebook, conectarse a internet, comprar música. Entonces ya los cambios en 20, 25 años se dieron lo que una persona en una generación antes tuvo durante toda su vida, ¿no? Entonces, quiere decir que la gente joven simplemente está más acostumbrada a los cambios que las personas adultas, ¿no? Y bueno, esto también nos genera una brecha muy particular entre esos dos tipos de edades, ¿no? Hay una brecha, aparte de la tecnológica, hay una brecha cultural entre ellos, ¿no? Y bueno, aquí vemos también, es parte de estos factores, ¿no? Factores de educación, demográficos y culturales. Y para poder explicar esto, coloco aquí 3 preguntas. ¿Para qué requiere, por ejemplo, un campesino conectarse a internet? ¿De qué le sirve? Si nosotros estamos acostumbrados a acceder a internet, a buscar información, pues podemos ver a lo mejor de mucho, ¿no? Porque puede encontrar tal vez mejores formas en su cultivo, más información con la que pueda trabajar y hacer mejores conexiones para poder después distribuir todo lo que realiza. Pero tal vez al campesino no le interesa, ¿sí? O simplemente no sabe que existe. Entonces, bueno, ahí está, a lo mejor tiene acceso a la tecnología finalmente, pero hay una falta de interés. ¿Para qué quiere un estudiante conectarse a internet? Bueno, en la mayoría de los casos sabemos que la búsqueda de información es primordial ahora. Recuerdo cuando iba yo en la primaria, por ejemplo, que teníamos que ir a comprar la monografía y de todas formas copiábamos la monografía, íbamos a las papelerías para este fin. Ahora, bueno, los estudiantes se conectan a internet para conseguir la información y bueno, pueden realizar búsquedas inclusive más complejas, pero ¿qué tal si yo tengo acceso a la tecnología? Soy un estudiante y en mi escuela hay computadoras, pero yo no sé qué hacer, simplemente me conecto a internet para pasarme el tiempo jugando o estando ahí en el Facebook. ¿Sí? Entonces, a lo mejor tengo acceso a la tecnología, en mi sociedad se conoce la tecnología, pero no conozco la forma correcta de hacer el uso para lo que me conviene. Y bueno, la última pregunta es, ¿hay conexión a internet en todo el mundo? ¿Qué pensarían que hay de respuesta? La verdad es que no lo hay. Y si vemos, por ejemplo, en los países de Latinoamérica que el crecimiento ha sido exponencial en los últimos años, así como en todo el mundo, pero podríamos encontrar, por ejemplo, países como Haití, como Cuba, donde realmente ni siquiera conocen en muchas partes de esos países qué significa internet, ¿no? Han escuchado y saben y de repente ven, por ejemplo, el caso de Cuba, ven a turistas que se conectan ahí, meten las computadoras, pero ellos no han podido tener la experiencia de probar qué es el internet. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de que existe esa brecha? ¿No? Bueno, desigualdad. ¿Ustedes creen que pueda aprender, por ejemplo, ahorita que les platico un poquito el caso de Cuba, que pueda aprender de la misma forma un alumno, vaya, en Europa, que en México, que en Cuba, por el acceso a la tecnología, ya sea por cualquiera de los factores que comentamos, no se desenvuelven de la misma forma? Y ahora hablamos de una sociedad del conocimiento, exclusión de la sociedad del conocimiento. ¿Sí? Ahora los trabajos, hablando de estudiantes, cómo pasamos de estudiantes a profesionistas, pues ya no es como antes, que la mano de obra, la parte física era lo importante. Ahora estamos hablando de una sociedad del conocimiento.
Si yo tengo acceso a información, tengo acceso a mejorar mis conocimientos, tengo mayores oportunidades de crecimiento. Ya puedo desenvolverme mejor, puedo tener acceso, por ejemplo, ahora una maestría en línea que puedo estudiar a lo mejor en alguna universidad, pero si yo no conozco que puedo estudiar esa maestría en línea o no sé, me da miedo enfrentarme a la tecnología para poder llevar una maestría en una modalidad diferente, pues a lo mejor ahí me quedo rezagado. Y ahora hay más estudiantes que hace 5 años, solo 5 años, hay una curva de crecimiento de estudiantes de posgrado impresionante. ¿Sí? Entonces quiere decir que los trabajos que antes decía, bueno, quien estudia una carrera tiene más posibilidades de éxito, bueno, ahora quien estudia una maestría tiene más posibilidades de éxito. Entonces, con la tecnología puedo acceder a lo mejor a una maestría en una universidad que no se encuentre en mi propia sociedad, en mi ciudad, en mi país. Entonces, puedo tener mayores posibilidades de éxito. Y bueno, ¿cuáles son los retos? Porque aquí, bueno, existe la desigualdad y existe todo esto que está sucediendo y hay gente que se está quedando y ciudades y países que se están quedando de un lado de la brecha y países que están avanzando. Entonces la brecha realmente se va acrecentando, ¿sí? Y hay mucha diferencia entre esos dos tipos de individuos o de sociedades. El reto es, pues, que esa brecha no siga creciendo, ¿no? O como en la imagen que estamos viendo aquí en la pantalla, que haya un puente ya en esa brecha donde ya nos podamos unir, y este es un reto, bueno, para las sociedades, para los mismos individuos, de que de repente tengo una oportunidad de acceso a la tecnología y por miedo no quiero afrontarlo. Entonces, bueno, el reto es ese, y los gobiernos, bueno, lograr que esa sociedad que están gobernando, vaya, pues tenga las oportunidades de conexión o de acceso a la tecnología en general y saber qué hacer con esa tecnología. A lo mejor la tecnología está ahí, mucha de ella no es cara. Existen escuelas rurales con computadoras e internet, por ejemplo, pero no hay maestros que sepan enseñar a los niños cómo utilizarla y cómo usarlo de la mejor forma. Entonces, bueno, el reto es que esta brecha, en vez de acrecentarse, se vaya reduciendo y que vayamos todos cooperando para que finalmente haya un puente entre esos individuos y esas sociedades. Muy bien, gracias. Bien, entonces podemos ver que el objetivo es ese, reducir la brecha, ¿no? Aun cuando no estamos de acuerdo en todos los conceptos que ha dado aquí el amigo, porque estaba hablando de Cuba, creo, ¿no? Y Cuba no están tan atrasados tecnológicamente, ¿no? Incluso leí una vez que tenían su propio sistema, sus propios sistemas operativos, sus propios motores de búsqueda, ¿no? Y más aún como están en unión o alianza con países como Rusia, China, y ahí no están quedados. En algunos casos están más adelantados que nuestros países, ¿no? Incluso, por ejemplo, acá el señor mencionó que los estudiantes cubanos decía que tendrán dificultades para aprender, ¿no? Recordemos que hay una noticia no creada del mundo socialista ni comunista, sino de la propia UNICEF de las Naciones Unidas, ¿no? Que dice que en Cuba no hay analfabetos. En Cuba no hay analfabetos. Y en Cuba es el mejor servicio educativo del mundo incluso. Los mejores médicos se forman ahí. Los mejores profesionales, incluso en docencia, están ahí como referencia a los cubanos, ¿no? Y más bien, donde estamos un poco mal es en otras partes, ¿no? Y nos incluimos ahí. Debemos ser ahí razonables en ese sentido. Me gustó esta primera parte, este concepto que dio aquí. Primero, digamos, este gráfico que ya está expresando, digamos, que unos están a un lado y otros están a otro lado, ¿no? Ya eso significa ya
la brecha en sí, ¿no? Pero por aquí parece que hay un concepto. Hola, en esta ocasión quisiera platicarles un poquito acerca de la brecha tecnológica y bueno, lo más prudente para empezar es explicar qué es esta brecha tecnológica o qué es una brecha tecnológica. Podemos decir que es la diferencia que existe entre individuos y o sociedades. Ajá, la diferencia, ¿no? Nuevamente se reitera ahí un concepto que ya indicamos anteriormente, es la diferencia, ¿no? Entre la falta de tecnología, la falta, digamos, de avances tecnológicos aquí al lado derecho y el avance que representa la computadora que está al otro lado. Y en medio, pues, esa zanja, ¿no? Esa ranura, ese hoyo, ese abismo, ¿no? Que separa, ¿no? El asunto de alguna forma es acortar eso, eliminar ese hoyo y que todos tengamos, digamos, las mismas posibilidades, ¿no? Pero algo más, por ahí también dio un concepto, que lo estoy presentando ahí, los factores. Es muy importante desde el punto de vista del diagnóstico. Al momento de hacer un diagnóstico tenemos que ir acá, ¿no? ¿Cuáles son los factores que generan esa brecha, esa diferencia, esa separación, ¿no? Ese nivel de atraso que podemos tener unos frente a otros o que pueden tener unos frente a otros? Dice que son de carácter socioeconómico, ¿sí? Lo económico es muy, muy importante. A mayor cantidad de ingresos que tengan las personas, mejores posibilidades y menor brecha. La edad, bueno, eso se da en gran medida porque actualmente tenemos pues nativos tecnológicos y otra gente, los mayores, los tíos como Johnny, como Johnny Pacheco, digamos que estamos adaptándonos a un mundo que no es nuestro, que ha llegado a nosotros, ¿no? Y nos cuesta, digamos, de alguna manera. El nivel de educación, ¿no? Tiene que ver también, porque a mayor educación, mayor necesidad de utilizar medios tecnológicos. Eso es cierto. El aspecto demográfico, digamos, también el aspecto cultural. A mayor cultura de un pueblo, menos brecha tecnológica. Eso es indudable, ¿no? Así se da, ¿no? Bien, creo que por ahora es suficiente, ¿eh? Debemos descansar para el segundo round con la otra sección y ustedes seguramente tienen otro profesor, otra clase y así seguimos hasta los últimos tiempos. Mientras tanto vamos a pasar la lista rápidamente. Ah, a no ser que haya alguna pregunta. Mientras van pensando en alguna pregunta, yo voy a hacer algunas conclusiones, ¿no? Una conclusión sería que es evidente que hay una brecha entre lo que tenemos en nuestro país con otros países más adelantados. Existe esa brecha. No estamos al nivel, nos falta mucho desarrollar. Otra conclusión, que esta pandemia, pese a ser perversa, odiosa, de lo peor, sin embargo, nos ha ayudado a avanzar, a reducir en algo la brecha tecnológica. Eso también es cierto. Otra conclusión, que, que es factible, digamos, que es factible acortar o recortar o reducir la brecha tecnológica. Es factible. No es que eso sea, digamos, indefinido, esa diferencia, ¿no? Eso se puede hacer con inversión del Estado, con inversión de los privados, con inversión de cada persona propiamente. Nosotros podemos ir mejorando esa situación y podemos ir acortando la brecha. A ver, parece que querían hablar alguien por ahí con todo gusto. ¿Algún comentario? Pregunta. Profesor, más que la pandemia nos ha ayudado a cortar la brecha, creo que nos ha obligado, ¿verdad? Claro, está A bien. cortar la brecha. Es cierto, Julia.
es cierto, nos ha obligado, nos ha sacado, digamos, ahí de nuestro, de nuestro status quo y nos ha llevado a otro escenario, es cierto, así. Claro, Eh, las autoridades se han visto presionadas, obligadas a acelerar presupuestos, a financiar tecnologías nuevas. Ujú. Entonces todo eso nos ha hecho dar un salto, ¿no? O sea, dentro de Correcto. toda esta adversidad hemos avanzado, tecnológicamente hablando, claro está. Eso es así, por ejemplo, mucha gente que ha recibido bonos no era, digamos, no era cliente de banco, ¿no? Y entonces para recibir su bono han tenido que abrirles una cuenta y a veces ir al cajero o ir a la ventanilla, entrar al banco. Mucha gente posiblemente nunca entró al banco, ¿no? Esto, como tú dices, nos ha agilizado, nos ha apurado rápidamente, ¿no? Bueno, esperamos seguir en ese sentido, pero claro, sin pandemia, ¿no? Sin pandemia. No sé si hay alguna otra participación. Por favor, con todo gusto. Ahí lo vemos a Pérez, Mamani, Subiaur. Profesor, Ujú. solamente mencionar que, bueno, que el Estado debe, ¿no? De repente tener una mayor comunicación con la parte de la sierra, en la parte de provincia, porque a veces las comunidades se niegan a que planten o que pongan esas antenas, porque dice que pues produce cáncer, entonces se Hubo niegan, una muchas veces se corriente. ven. Sí, se niegan, se oponen a que pongan las antenas. Hubo una corriente en ese sentido, sí, sí, tiene razón. Y ya se viene a mencionar ahí porque en realidad en muchos lugares del país y especialmente en la sierra no existe Estado, ¿no? No existe Estado, no está presente el Estado, ¿no? Y bien haría, digamos, como usted dice, dando las facilidades para la instalación de estas antenas y hacer otra cosa. No solamente antenas, sino ya hacer un camino, hacer una carretera, poner un puente, va a significar, digamos, acortar, digamos, las grandes brechas que tenemos entre los pueblos de la costa, lo de la sierra y lo de la selva también, ¿no? Gracias, gracias. Bien, entonces nos vamos. Parece que no hay otra participación, entonces nos vamos al Zoom. Consulta, Diga, diga. eh, ¿cómo le digo? ¿Nos podría dar una idea de cómo va a ser el examen parcial? El examen. Mañana hablamos del examen. Mañana, ¿sí? Pero Ya, no es nada, para que no es nada. para que Más nos bien dé te, la fija también. más bien te agradezco que hayas hecho recordar eso porque es obligación de nosotros los docentes dar las pautas, ¿no? Pero Ah, qué chévere. sí, claro, no te preocupes que eso lo tratamos mañana y por si sea necesario me hace recordar, pues tú sabes que Ya, ujú, ya, profesor, no hay con todo, problema. con todo gusto para hacer las aclaraciones. Vamos a Listo, va a la, tomar lista. sí, sí, vamos a la lista, ahí estamos, estoy entrando, vayan encendiendo micrófonos, pero hagan callar al perrito, saquen a los niños. No. Ya, correcto, vamos con la asistencia. En realidad la asistencia ya está lista. 24 sábado, mira ahí está, 24 ya está listo, pero vamos a confirmar nada más. Arroyo, Presente, profesor. gracias. Cámara, Cebreros, Presente. Cuellar, Presente, profesor. gracias. Del Águila, Julia, Presente, profesor. gracias. Del Águila, Soria, Mercy, 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 ¿dónde está? ¿Qué pasó? La familia. Feria Quispe, Presente, profesor. Ignacio, gracias. Ignacio, nada. Isidro,
Nada. Juipa. Si aparece que me avise. Presente, profesor. Juipa, gracias. Lagomarcino. La vi por ahí, ¿eh? Lagomarcino. Presente, profesor. Gracias. Laura. Presente, profesor. Gracias. Lázaro. Presente, profesor. Profesor, mi compañero Ignacio dice que por el chat que no le funciona el audio, Pucha, pero sí está eso- presente en la clase. Eso ya, la última vez que le creo. Ok. No vamos a ver. Sigo. Vamos con León Sánchez. Presente, profesor. Gracias. Leiva. Presente, profesor. Gracias. Mamani. Presente, bien. profesor. Gracias. Mercado Salomé. Presente, profesor. Gracias. Paiva. Paiva Ruti. Paiva. Paiva. Nada. Pérez. Pérez, presente, profesor. Gracias. Pinedo. Presente, profesor. Gracias. Urizaca. Presente, profesor. Gracias. Rivas. Pérez, presente. profesor. Rivas, ¿no? Ya, gracias. Rivas, presente. Sí, gracias. Vamos con No, Sánchez. Pérez, Profesor. Presente, profesor Sánchez. Sí, ¿Me ya. escuchan? Sí, sí. Sánchez está bien, presente. Soto. El Águila Soria, profe. A ver, espérate un ratito. Termino y después vemos ese caso. Usurín. Usurín, presente, profesor. Gracias. Vargas. 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 Nada. Profesor, Subiaur. ¿escucha? ¿Me Presente, escuchas? profesor Subiaur. Ya. Gracias, Subiaur. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Profesor Pérez le habla, presente. Pérez. Pérez Sí. Espinosa. Ya, está bien. Presente, ya, gracias. Vargas. Profesor, la señorita Cámara Cámara, está presente, está escribiendo en el chat. Sí, ya, gracias. correcto, cámara, gracias. Está por ahí de Mercy. Como es el hermano de la delegada, ya lo pasamos presente, pero no podemos chocar con la familia. Profesor, Mercy le está diciendo presente. ¿Dónde? ¿A quién le dirá? Pues te respete a su enamorado, porque yo no la veo, no le escucho. Acá Vamos estoy, profe, presente. Ah, ya, gracias. Recién, ¿ah? Vamos con Isidro. Isidro, yo. Isidro. Nada. Vamos con Paiva. Paiva. No están. Bien. Le doy las gracias, pues, por la clase. Mañana entonces damos la pauta, las fijas y todo listo. Gracias, muy amable. ¿Eh? Gracias, profesor. Gracias, de igual manera a usted. Hasta luego, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, gracias, muy amable. profesor. Muy amable, Buenas tardes. gracias.